Ahora quiero entrar en la vida de José, antes de llegar al final de la vida de Jacob. Jacob tuvo 12 hijos y de nuevo lo encontramos cometiendo el mismo error que cometió su padre. ¿Cuál fue el error de su padre? La parcialidad. Encontramos a Jacob haciendo lo mismo en el capítulo 37, verso 3. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y él le hizo una túnica de diversos colores. La mejor manera de destruir a tus hijos es siendo parcial con uno de ellos, dándole regalos especiales que no le das a los otros. Él había visto lo que la parcialidad hizo en la casa de su padre, y él viene y lo repite en su casa también. Y eso casi tuvo grandes consecuencias. Todos los otros 10 hermanos mayores se pusieron celosos de José, porque su padre mostró parcialidad. Hay padres que elogian a unos hijos en presencia de los otros. ¿Cuál es el resultado? Esos otros hijos se convierten en enemigos de este niño, a veces de por vida. ¿De quién es la culpa? Del padre y de la madre. Hay lecciones en las escrituras para cada parte de nuestras vidas. He descubierto en 41 años que este libro contiene una respuesta para cada problema en la vida, solo si sabes dónde encontrarlo. Por eso necesitamos estudiar las escrituras. Al final de Génesis capítulo 37, vemos sobre este complot que sus hermanos mayores hacen contra él. Ellos quieren deshacerse de él. Pero se ve la soberanía de Dios allí. En ese momento, uno de los hermanos dice, no vamos a matarlo, vamos a venderlo a estos traficantes de esclavos. ¿Quién envió a esos traficantes de esclavos en ese momento? Ese fue Dios. Dios lo programó para que esos traficantes de esclavos ismaelitas pasaran por allí, exactamente cuando José estaba a punto de ser asesinado. Lo que aprendí de eso es que la soberanía de Dios es algo maravilloso y la vemos en la vida de José. Si Dios tiene un plan y un propósito para tu vida, nadie puede frustrarlo. Ni tus celosos hermanos, ni tu necio padre. Nadie. Eso es lo que vemos aquí. Dios le mostró a José en sueños que él tenía un propósito para él cuando él era joven. A veces Dios le revela a un joven que tiene un propósito para su vida. Quiero decirte que no te quejes de las personas mayores, que no te dan la oportunidad de predicar o enviar a lugares difíciles. No, eres siervo de Dios o de los hombres. Dios es soberano. Nadie puede estropear su plan para tu vida. ¿Sabes el número de personas que estaban celosos de mi ministerio cuando yo era un joven? Las personas mayores que yo me suprimieron, no me permitieron hablar. Me mandaron hasta el fondo de la asamblea y me hicieron sentarme allí por 3 años. El Señor me dijo, nunca te rebeles, humíllate. Y pasé a través de todo eso, pero no pudieron obstaculizar el plan de Dios para mi vida. Cuando llegó el momento, el plan de Dios para mi vida se cumplió. Nunca te quejes de las personas. La única persona que puede estropear el plan de Dios para tu vida eres tú mismo. Por favor, recuérdalo. Más adelante vemos que cuando estos comerciantes ismaelitas recogieron a José, ¿a dónde iban ellos? Iban a Egipto. Dios tenía un plan para José en Egipto, por lo que envió a estos comerciantes de esclavos que iban a Egipto y utilizó los celos de sus hermanos para cumplir el plan de la vida de José. No es solo que los celos no nos perjudiquen, sino que los celos Dios los hace trabajar para nosotros. Quiero decir, si estuviéramos protegidos contra el mal que otras personas nos han hecho, eso mismo sería algo bueno. Pero Dios hace algo más. Él dice, voy a usar el mal que otras personas hagan para cumplir mi plan para tu vida. Piensa si esos hermanos no hubieran tenido celos de José y ellos hubieran tenido una buena relación con José, él nunca hubiera ido a Egipto. ¿Cómo fue a Egipto? Primer paso, los hermanos estaban celosos de él. Segundo paso, ellos querían deshacerse de él y lo venden a los comerciantes de esclavos. Y eso cumple el plan de Dios para poder llevarlo a Egipto. Algunas de las cosas que tú crees que hacen los demás para perjudicarte, si tan solo pudieras abrir los ojos, verías que están cumpliendo el plan de Dios para tu vida. Sabes que no fue fácil para José ser esclavo en Egipto, pero él estaba cumpliendo el plan de Dios para su vida. Alabado sea el Señor. El hombre de fe lee estas cosas y dice, este es el mismo Dios a quien yo sirvo. El Dios de José es mi Dios.
Y si soy sincero ante Él, muchas personas pueden estar celosas de mí. Muchas personas pueden maquinar un mal contra mí, pero no podrán obstaculizar el plan de Dios para mi vida. Ten esa fe. El capítulo 38 es una pequeña desviación, donde leemos de Judá cayendo en pecado con su propia nuera. Lo mencionaré por esta razón. Es un pecado terrible cometer adulterio con tu propia nuera, pero cuando esa nuera tiene gemelos, y los nombres de los gemelos están en Génesis capítulo 38, versos 29 y 30. Fares y Zara. Lo que quiero que sepas es que de esa persona nació Jesús. A través de Judá cometiendo adulterio con su nuera. Lees eso en Mateo capítulo 1. De ella, su nombre es Tamar. Y a través de Judá y Tamar, esta relación adúltera e incestuosa, Jesús eligió esa línea desde el cielo, diciendo, yo vendré a través de esa línea. ¿Por qué Él eligió esa línea? ¿Cuántos de ustedes elegirían una mala línea familiar para nacer en ella? ¿Sabes por qué Jesús la escogió? Para mostrar que Él no vino a llamar a los justos, sino a los pecadores. Él se identificó con los transgresores. En el capítulo 39 hay una maravillosa historia de un hombre fiel, un joven fiel, tentado fuertemente por una mujer atractiva, una mujer poderosa. La Biblia dice que debemos huir de la inmoralidad. Y eso es exactamente lo que José hizo. En Génesis 39:7, la mujer de su amo miraba con deseo a José y le dijo, acuéstate conmigo. Y él se negó y no quiso estar con ella, dice en el verso 10. Él no solo le dijo no a ella. No puedes evitar la tentación si siempre estás alrededor de gente que te tienta. Dice en el verso 10 que él ni siquiera estaría con ella. Cuando ella estuviera allí, él se iba a otra parte. Dios busca a esos hombres que huyen de la tentación. Y un día estaba sola con él y lo atrapó. Y él dejó su abrigo y corrió y ella gritó y dijo una mentira. Le acusó falsamente y su marido estaba furioso. Él creyó en su mujer y encerró a José en la cárcel. Mira lo que él sufre, celos de sus hermanos, falsa acusación de una mujer que falsamente le juzga en un tribunal y lo encarcela. Y en aquellos tiempos las cárceles eran terribles calabozos, con ratas, ratones, cucarachas y todo eso. Es un lugar terrible para estar. Y dice aquí, solo una palabra en el verso 21, pero el Señor estaba con José en la cárcel. No importa que haya cucarachas, ratas, mosquitos y todo lo demás. Si el Señor está contigo, es suficiente. Eso es todo lo que él quería. Y allí en la cárcel se encuentra con el mayordomo del faraón. Y consigue introducirse al faraón. ¿Ves cómo el plan de Dios está funcionando? No es solo que Dios protegió a José del mal que Potifar le hizo. Él hizo que el mal de Potifar funcionara para cumplir el plan de Dios. Esto es lo maravilloso que tienes que aprender de estas escrituras, que el mal que estas otras personas hacen está trabajando para cumplir el plan de Dios para nuestra vida. ¿Cómo habría José conocido al mayordomo del faraón? ¿Y cómo iba a conocer al faraón si no hubiera ido a esa cárcel? Y si José hubiera podido ver todo esto al principio, él habría estado alabando al Señor en la cárcel. No sé si lo hizo, pero sé que Pablo y Silas lo hicieron. Ellos alabaron al Señor porque ellos habían estudiado las Escrituras. Y espero que tú puedas hacer eso porque tú estudiaste las Escrituras. Cuando estás en una situación difícil por el mal que otras personas te han hecho, te acusaron falsamente, quizás te metieron en la cárcel con una acusación falsa, no prestes atención a lo que la gente diga. ¿Qué crees que la gente dijo de José cuando estaba en la cárcel? Pensábamos que era un buen hombre, pero ahora descubrimos que es un tipo adúltero. Había todo tipo de historias sobre él, pero José era el hombre más recto de Egipto. Hay muchas historias falsas que se han difundido sobre siervos piadosos de Dios. ¿Cuál es nuestro trabajo? Quedarnos callados.
Deja que Dios defienda tu reputación y Dios te honrará. Nadie puede estropear el plan de Dios para tu vida si le honras. Y leemos que finalmente se presenta ante el faraón. Y ya sabes el resto de la historia. Hay una hambruna y cuando sus hermanos están hambrientos de comida, tienen que venir a José e inclinarse ante él. Y los sueños de muchos años atrás, de 15 años antes, ahora se cumplen. José tuvo un sueño de que sus hermanos se postrarían ante él. Y este se cumple. Dios cumple lo que dice. Y la otra cosa que quiero que mires aquí es, como dice en Génesis 43, verso 1 y 2, cuando la hambruna era severa en la tierra, Jacob le dijo a sus hijos, vayan a Egipto y consigan algo de comida. Verás, cuando hay hambruna, hay que ir a buscar comida, donde los que fueron sabios, antes de que llegara la hambruna, y almacenaron comida. Esa es la lección que aprendes aquí. José fue sabio en los 7 años de abundancia. Él almacenó comida. Por lo tanto, otras personas que eran descuidadas tuvieron que venir a él. La Biblia dice, ve y mira a la hormiga, hombre perezoso, y aprende cómo esa hormiga almacena comida para el invierno. Ahora, aplica esto espiritualmente. En tiempos cuando tengas la oportunidad de estudiar la palabra de Dios y recibir esa riqueza, si no tomas esa oportunidad, años más tarde, cuando tengas el tiempo o las presiones de la vida sean muchas, no sabrás a dónde acudir. Pero si eres de los que tienen almacenado, no solo tendrás suficiente para ti, sino que tendrás mucho para los demás. Déjame contarte mi propio testimonio. Casi todo lo que he estudiado en la Biblia, la estudié antes de casarme hace 32 años. Pasé 7 años mientras trabajaba en la Marina, estudiando las Escrituras en cada momento en mi tiempo libre. También salía a las calles a predicar el Evangelio 2 veces por semana, por todas las calles de Hernáculam, cuando estaba allí en la base naval. Pero junto con eso yo volvía y estudiaba la palabra de Dios y usaba una concordancia y estudiaba la palabra e inundaba mi mente. Yo era joven y me ayudó a mantenerme apartado de muchas tentaciones. Yo tenía mucho tiempo. Significa que yo tenía mucho tiempo. Yo estaba soltero y podía usar el tiempo para estudiar y estudiar la palabra de Dios. Una vez que te casas y tienes hijos, no tienes tiempo. Ve y pregúntale a cualquier persona que tenga hijos. Ellos no tienen tiempo. Y si has sido tonto en los años de abundancia, tampoco tendrás nada para ti mismo o para dar a otras personas en los días de hambruna. Por favor, aprende esa lección y aplícala a ti mismo. Y leemos más adelante cómo José trata de una manera muy piadosa con esa gente. En Génesis 45, verso 5, él le dice a esta gente, me envió Dios delante de vosotros. De nuevo en el verso 7, Dios me envió delante de vosotros. Otra vez en el verso 8, no fueron ustedes los que me enviaron aquí, sino Dios. Le dice a sus hermanos, no fueron ustedes los que me vendieron a los ismaelitas, fue Dios. No fue la mujer de Potifar la que me envió a la cárcel, fue Dios. ¿Puedes decir eso? No digas, oh hermano, esa persona me está haciendo daño. Fue Dios quien me envió. Fue Dios. Ese es un testimonio maravilloso. Así es como es para cualquier persona que es alguien piadoso. Y él dice aquí que él prepara un gran banquete para ellos y consigue el mejor lugar, la tierra de Gosén. Capítulo 46, verso 34. La mejor zona de Egipto se la da ¿a quién? A las personas que le habían preparado una fosa. Eso es un hombre piadoso. Cuando puedes dar la mejor tierra a la gente que te ha preparado una fosa y te ha vendido como esclavo. ¿Ves otra cosa aquí sobre su tremendo respeto por su padre? En Génesis 46, verso 29, este gran gobernante salió y se reunió con su padre y lo respetaba. Yo creo que la gente piadosa siempre respeta a sus padres. Y Jacob, solo quiero decir algunas cosas sobre Jacob antes de terminar. Vemos que al final, la vida de Jacob, él aprendió la lección y se convierte en profeta. Génesis 47, verso 10. Leemos que él bendice al faraón, el mayor gobernante en el mundo. Y bendice 10 tribus.
Hay algo más que quiero mencionar allí. José trae a Manasés el mayor y a Efraín el menor. Y dice, pon tu mano derecha sobre Manasés y tu mano izquierda sobre Efraín. Y Jacob dice, no. Él cruza sus brazos. Él no podía ver muy bien, al igual que su padre Isaac, pero él tenía visión espiritual. Él era diferente que Isaac. Él sabía a quién tenía que bendecir. Isaac nunca pasó por pruebas. Él lo tuvo fácil. Así que nunca tuvo visión espiritual. Gracias a Dios por la espiritualidad. Gracias a Dios por las pruebas. Y así terminamos Génesis. Solo quiero mostrarte un verso más. Génesis termina con las últimas palabras, un ataúd en Egipto. Comienza con, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y termina con un ataúd en Egipto. Esta es la historia de Génesis, la confusión que trajo el hombre. Pero desde ese ataúd en Egipto, vemos cómo Dios trae la redención. Oremos.